Por otro lado, el conjunto de decisiones y de anuncios que se toman, por ejemplo, desde el Banco de México, de los cuales hemos hablado muy ampliamente. Y bueno, pues estamos en contacto esta mañana con el economista y doctor Enrique Dussel Peters. Enrique ha seguido de cerca las medidas del Banco de México, tiene un análisis sobre los costos de la crisis, el alcance de los costos de la crisis COVID-19 en México, y le pone énfasis en su análisis en las medidas del Banjico. También nos contará de este conjunto de propuestas pues, que se dirigen a la Cámara de Diputados con ganas de no caer en el Fobaproa y todo lo que eso significa. Así que le agradezco mucho a Enrique Dussel que comparta esta revisión que incluye temas como transparencia en las medidas, que incluye temas como la participación de la representación de la sociedad a través de la Cámara de Diputados. En fin, Enrique, cuéntanos tu análisis esta mañana. Bienvenido, como siempre. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días acá en pleno pico del coronavirus, ¿verdad? Esperando que efectivamente sea el día de hoy y no mañana, ¿no? Pues mira, el 6, el 7, el 8, estamos en estas horas, que es el momento, es muy difícil decir que a las 6:45 va a ocurrir, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno donde en estas horas se considera que será el momento de más alta aceleración de los contagios, de mayor número de casos de contagio, y por eso el llamado a que la gente se mantenga en este aislamiento, porque justo estamos o a punto de o atravesando el pico mayor. Así es. Mira, y en este contexto me parece que vale la pena pensar seriamente sobre el costo que tendrá la crisis de salud y la crisis socioeconómica en México, ¿no? Yo te recuerdo en tu programa, hemos escuchado en múltiples ocasiones que seguramente el Producto Interno Bruto en México caerá entre 6 y 8%, con base en una cantidad de diferentes estimaciones de la CEPAL, el BID, el Fondo Monetario Internacional y otros. Yo te recuerdo, es muy importante reconocer que México y el gobierno federal ya están incurriendo en medidas anticíclicas de diversa naturaleza. Escuchamos en tu programa hace un momento todo un grupo de medidas que está tomando, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Economía, orientado hacia las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Se está buscando apoyar hasta 3 millones de empresas, por el momento van entre 1 y 2 millones de empresas apoyadas con hasta 25,000 pesos, entonces hay toda una serie de medidas por parte del Ejecutivo y yo te recuerdo el 23 de abril, es decir, hace 10 días, estas medidas de austeridad y de reorientación del presupuesto federal son por alrededor de 620,000 millones de pesos, alrededor del 3.7% del Producto Interno Bruto. Y después otro grupo de medidas, las medidas publicadas, propuestas por Banco de México, por 750,000 millones de pesos, que representan alrededor del 4.4% del Producto Interno Bruto, van orientadas hacia el grupo de empresas formales muy grandes, ¿no? Es decir, las empresas que son calificadas en México o internacionalmente de forma, al menos al principio, en forma muy positiva, es decir, con una calificación por 2 calificadoras de A o B más, ¿no? Y quisiera comentarte simplemente sobre este segundo grupo de medidas, es decir, las de Banco de México, que me parece que aprendiendo de la experiencia de México en términos del Fobaproa, pero también aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la crisis del 2007, 2008, 2009, la crisis financiera, me parece que es muy importante no dejar estas medidas de compra de deuda y de financiamiento de este pequeño grupo de empresas, no permitir que estas medidas solo se tomen y solo se evalúen y solo se socialicen
por Banco de México. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la autonomía de Banco de México, pero creo que lo que tampoco puede suceder es de que Banco de México se embarque en un rescate de 4.4% del Producto Interno Bruto y como ha sucedido en México históricamente en otras ocasiones, concretamente en el FOBAPROA, esto sea solo responsabilidad de un pequeño grupo de funcionarios de Banco de México. Entonces, me parece que aprendiendo de nuevo de varias experiencias, la del FOBAPROA, la de Estados Unidos del 2007-2009, es muy importante que en general estas medidas sean transparentes, es decir, que no se queden en manos de las computadoras y en los cubículos de algunos funcionarios de Banco de México, y aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos, me parece muy útil de que la Cámara de Diputados participe con un informe al menos semestral de estas medidas, es decir, cuántos bonos, cuánto financiamiento se le ha otorgado a qué empresas, cuál va siendo semestralmente el costo de estas medidas, pero no solo de un informe, sino que también de la supervisión de la Cámara de Diputados. No es lo mismo plantear la autonomía de Banco de México que decir Banco de México va a rescatar y va a incurrir en costos por 4.4% del Producto Interno Bruto y después de 6 meses o 6 años que de pronto digan, ups, disculpen, ¿qué creen? Pues esto salió el doble, salió el triple, qué pena, y como sucedió con el rescate del 94-95, que después, claro, Banco de México no puede pagar estos costos y se convierta en deuda pública y lo pague el erario, ¿no? Pueden, Entonces, ¿no? Bueno, pues te escucho, Enrique. A ver si nuestro sí. equipo de producción nos podría ubicar el momento donde esta mañana el presidente pues hace toda una disertación acerca de la estrategia que está siguiendo, esta estrategia heterodoxa, y bueno, conecta con lo que estás planteando, Enrique, porque al final hace toda una revisión para hablar del tema de la deuda, ¿no? Para hablar de una estrategia que muchos le están pidiendo o exigiendo que se amplíe la deuda para rescatar empresas, que se amplíe la deuda para que entonces se pueda rescatar como se hizo en otros momentos. Claro, el caso más conocido o identificable es el famoso FOBAPROA, cuando se rescató a la banca. Y bueno, pues la sociedad mexicana seguimos pagando ese rescate de la banca y lo seguiremos haciendo a lo largo de los próximos quién sabe cuántos años. El presidente hoy se refirió a eso y hace toda una disertación. A ver si me cuenta la producción si tenemos ese momento de la conferencia, como se dice, espoteado, es decir, ubicado. Bueno, en lo que esto ocurre, espoteado es la palabra que nos utilizamos para precisamente ubicar un momento de algo que está grabado. Y en este caso, bueno, lo que tenemos el fragmento claramente identificado en el área de producción es esto, Enrique, la discusión sobre si el presidente se equivoca o no, si es apropiado que un gobierno como este que hoy está gobernando México diga vamos a hacerlo distinto y el dinero que hay, los recursos que hay, el compromiso, los elementos que tenga el Estado y el gobierno en estos momentos, cómo se deben utilizar. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que ciertamente se están transfiriendo cantidades muy importantes de millones de pesos, de miles de millones de pesos, para distribuirlo masivamente hacia la población más vulnerable. Ese es un elemento de la decisión principal de López Obrador. Y por otro lado, esta decisión de no contraer deuda, de no colocar a México en esta circunstancia. Y es todo un debate, porque es verdad que los países endeudados hemos vivido en diferentes momentos crisis tremendas y acaban los gobiernos pues sometidos a directrices económicas
como las del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿cuántas cosas se pueden hoy decir, Enrique de Dussel, de aquellos procesos de endeudamiento brutal, por hablar de América Latina, y luego lo que vino? Es decir, no estamos hablando de cosas que no nos hayan tocado vivir directamente. Entonces, te propongo, Enrique, para seguir hablando contigo, que recuperemos esta parte de toda esta disertación que hizo López Obrador acerca del tema. Y bueno, pues venga el debate, venga la discusión. ¿Es correcto lo que está haciendo el presidente López Obrador? ¿Debería hacer las cosas distintas? Está lo que ayer presentaron los del Consejo Coordinador Empresarial después de las mesas, las 11 mesas que hicieron. Está el paquete de propuestas que hacen. En fin, ¿cómo enfrentar la crisis provocada por este COVID-19? Pues aquí está el presidente. Ante la pandemia, estamos aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes, lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país. Ahora, pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando, y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. Eso es lo que venimos llevando a cabo. ¿Por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? Porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones. A veces se olvida de que la deuda pública se traslada de generación en generación. Toda la deuda que se contrajo en la época de Santa Anna, en la primera mitad del siglo XIX, pues fue el pretexto para que nos invadieran los franceses. Estaba tan mal la hacienda pública en ese entonces que el presidente Juárez tuvo que declarar una moratoria de pago. Y por eso la invasión, España, Inglaterra, Francia, como lo sabemos, España e Inglaterra se retiraron, pero Francia, que quería tener una colonia en América, quería volver a convertirnos en colonia, como había sucedido durante el dominio español, nos invadió. Luego, Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda. Estamos hablando casi de un siglo. El FOBAPROA ya lleva mucho tiempo, 1998. ¿Cuántos años han pasado? 22 y quedan como 50 para terminar de pagar. Hay algo elemental. Las deudas personales se terminan
cuando uno se muere. Si se tiene una deuda, la persona se muere, ahí se terminó. Pero la deuda pública no, se hereda a generaciones futuras. Entonces, ojalá y se pensara un poco sobre estos temas. Estamos haciendo un esfuerzo, ahorrando para apoyar a las pequeñas empresas familiares y ya comenzamos a entregar créditos. Nunca se había hecho como ahora, porque no hay trámites, en 3, 4 días se entrega el dinero sin intermediarios, sin papeleos, a la palabra, con intereses muy bajos, con plazos de 3 años. El que recibe un crédito de 25,000 pesos va a ir abonando en promedio después del tercer mes, empieza a pagar 800 pesos mensuales. O sea, sí es un apoyo. Y son muchos los créditos. Solo los créditos personales y para empresas pues van a ser más de 3 millones. En el caso de los créditos para las empresas del Seguro Social, es para todas las empresas, más de 600,000. En el caso de los que no tienen trabajadores en el Seguro Social, que se llaman créditos solidarios, van a ser más de 1 millón. Las tandas son más de 600,000 apoyos. Aparte hay que sumar, ayer hablábamos de los créditos a los trabajadores al servicio del Estado, más de 600,000. O sea, sí rebasa los 3 millones. Esto ayuda mucho porque es fortalecer la economía abajo. Bueno, pues es fortalecer la economía abajo, que es parte de la explicación que esta mañana volvió a dar el presidente sobre esta estrategia. Enrique Dussel, bueno, creo que era importante escuchar esta parte de lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional, porque finalmente es la revisión, el análisis, la discusión acerca de las medidas que se están tomando desde el gobierno mexicano frente a esta circunstancia crítica. Eventualmente se declarará emergencia económica, veremos si se construye legalmente la figura, pero bueno, es esto, Enrique. El debate sobre esto. Claro, mira, lo que acabamos de escuchar del presidente coincide mucho con lo que planteaba hace un momento, es decir, 2 tipos de medidas y de rescates. Uno por parte del Ejecutivo, que es lo que acabamos de escuchar del presidente, es decir, casi 3 millones de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, con medidas de austeridad y reorientación del presupuesto federal. Acá en un principio no se incurre en deuda. De lo que no habló el presidente son de las medidas que propuso Banco de México, en donde incluso tal vez tampoco hay deuda.
¿no? Pero son 750,000 millones de dólares, 4.4% del Producto Interno Bruto, y yo te recuerdo, en este caso no van a ser 25,000 pesos por empresa, sino que van a ser miles de millones de empresas para las muy grandes empresas, y en donde Banco de México va a estar en un dilema, porque son un universo muy pequeño de empresas. Las muy grandes empresas que tienen capacidad de financiamiento internacional, pues lo van a hacer internacionalmente. Oye, vas a querer pagarle a Banco de México 6, 7, 8% de tasa de interés, o te financias internacionalmente al 1 o 2%. La pregunta insulta, uno diría, ¿no? Entonces vamos a tener un grupo de medidas dirigidas a un muy pequeño grupo de grandes empresas mexicanas en problemas. Y acá la discusión es, ¿podemos continuar con medidas que solo decide Banco de México, uno diría peyorativamente, en lo oscurito? ¿O requerimos de medidas de transparencia y yo sugeriría de supervisión por parte de la Cámara de Diputados para que no nos vuelva a suceder lo del FOBAPROA? El FOBAPROA, yo te recuerdo, más allá, como decía el presidente, de corrupción y de medidas que se tomaron para las élites, etcétera, yo te diría, el principal problema fue la falta de transparencia y la falta de supervisión de Banco de México, y de pronto un grupo de medidas relativamente pequeñas se convirtieron en un enorme costo. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Pues, doctor Enrique Dussel, te aprecio mucho que estés aquí para alentar la discusión, para revisar todo este panorama que es de enorme importancia. Y bueno, pues seguiremos hablando, si tú me lo permites, como siempre. Gracias por estar aquí esta mañana. Será un placer. Gracias. Gracias a ti, Enrique, y hasta la próxima. Son las 9:34, tiempo del centro. Bueno, voy a hacer una pausa y vamos al tema Venezuela. El presidente Nicolás Maduro afirmó que el presidente Donald Trump